Hay un área en que la mayoría de la gente tiene problemas en observar y confrontar. Esa es el área de la gente, de las personas, de los trabajadores. Porque si tenemos una empresa, tenemos que manejar personal. Y el éxito y crecimiento de la empresa depende del personal que tengamos contratado y de cómo dirijamos, de cómo que tengamos control sobre ese personal. Por eso, una de las cosas más importantes que tenemos que saber observar y confrontar es la gente. Sin embargo, es donde normalmente tenemos menos educación, ya que conocer y saber manejar a la gente no es algo que aprendemos en una escuela. Eso lo aprendemos tratando a la gente directamente y muchas veces cometiendo algunos errores. Por eso es que es un área donde frecuentemente experimentamos dificultades y problemas. Tan es así que algunas personas piensan, sería fantástico tener una compañía si no tuviera que tratar con gente. Imagínense algo así, una compañía que funciona bien sin personal, sin trabajadores, pues. Algunos piensan que eso sería maravilloso porque han tenido tantos problemas con la gente que sería muy bueno no tener gente. Sin embargo, observe que para que su compañía se expanda realmente y crezca, va a necesitar gente. Porque aunque tuviera robots por todos lados, es cierto que se puede ahorrar los problemas de tratar con gente, pero hay muchos procesos que un robot nunca va a poder realizar. Porque a un robot no se le puede enseñar a observar, no se le puede enseñar a tener un criterio, a tomar decisiones. Hay muchas áreas de una empresa que un robot no va a poder controlar, porque no va a poder hacer una observación completa y decidir correctamente. El robot únicamente va a poder observar lo que ya está programado para observar y va a decidir en base a su programación. Sí puede haber inteligencia artificial, pero realmente nunca va a poder reemplazar a una persona por un robot. Estamos muy lejos de una administración de robots. Hay ciertas partes de la lógica que son exclusivamente de las personas y los robots pueden tomar decisiones pero prediseñadas. En algunas áreas pueden funcionar, pero para la expansión de su empresa no será suficiente. Para expandir su empresa necesita observar. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando iban en la escuela? Había maestros de todos los tipos, ¿se acuerdan? Había maestros que se la pasaban callando al grupo y a los estudiantes, y estos estudiantes muchas veces ni caso le hacían. También había maestros muy estrictos que cuando decían silencio, más valía que guardaran silencio con ese maestro, ya que eran muy enojones y podrían explotar. También había maestros muy buenos, enfocados en impartir su clase. Esos maestros se ganaban el respeto de sus alumnos. Ellos estaban interesados en enseñar y si el estudiante estaba interesado en aprender, eso era fabuloso, ya que estaban muy dispuestos a ayudarle. También había maestros que se tenían preferencias por algunos estudiantes y los trataban mejor que a los demás. Cuando daban su clase, se enfocaban en un grupito de alumnos. Y esos alumnos eran muy atentos con el maestro, le llevaban manzana, la comida o algo. Y cuando el maestro hablaba, estos estudiantes asentían con la cabeza y sonreían. Por eso, el maestro estaba muy contento con esos estudiantes y nunca les hacía preguntas muy complicadas o difíciles. Cuando calificaba los exámenes, el maestro decía, tú tienes 6, pero estás en este grupo, tienes 3 puntos más, tienes 9, tú tienes 10. De esa manera evaluaba y al resto del grupo, tú sacaste 6, tú reprobaste. Era más estricto en calificarlos. A ti te voy a bajar 2 puntos. ¿Cómo se sentía todo el grupo con la forma de evaluar de ese maestro? Cuando un maestro actuaba así, ¿qué pasaba con el respeto del grupo hacia ese maestro? Evidentemente era desagradable, ¿no? El grupo no estaba a gusto con un maestro así. Ahora, ¿cuántas compañías piensan que son administradas por cómo le cae la gente al administrador? Por las emociones que causan en el administrador. Muchas, ¿no es así? Cuando uno de esos administradores ven a trabajadores que les sonríen y tratan de caerles bien, entonces él los trata mejor. Y cuando alguien que trabaja muy duro, pero que no es tan sociable con el administrador, ese trabajador es criticado y a veces ignorado. ¿Lo han visto? Cada vez que ese administrador actúa así, pierde la credibilidad y el respeto del resto de los trabajadores. Entonces, ¿cómo deberíamos observar y dirigir a los trabajadores para no crear esa falta de respeto? La respuesta es observar los resultados de la gente. Observe su producción. Mire lo que la persona está produciendo, generando en producción, que tenga valor para la empresa. De esa manera,
si tiene a un trabajador que tiene muy buena producción, que produce mucho valor para la empresa, esa persona no tiene que venir todos los días a saludarme y sonreír mucho. Él solo se dedica a hacer su trabajo. Yo como administrador o jefe observo, lo premio, lo reconozco. Pero si llego a la empresa y sale Álvaro, un trabajador que no es productivo, pero es muy efusivo y sociable, y dice: hola jefe, buenos días, qué bonito su carro. Un mal jefe se deja llevar por esa actitud, le sonríe y le dice: ah, gracias Álvaro, qué buen muchacho. Luego va con el encargado de personal y dice: ese Álvaro es un buen muchacho, súbele el sueldo. Pero al otro trabajador que es productivo, que es muy responsable, pero que no es tan sociable, no se le toma en cuenta muchas veces. En cambio, un buen jefe, ¿qué haría? Si llega a la empresa y Álvaro sale a saludarlo efusivamente, ¿qué hace un buen jefe con esa actitud? Bueno, un buen jefe le diría: Álvaro, yo sé que tengo un carro bonito, pero por favor, póngase a trabajar. Tiene varios pendientes, atrasos que no ha terminado, enfóquese en eso. Porque eso es lo principal que la empresa requiere, que el trabajador sea productivo y que entregue buenos resultados. En eso es donde pone su atención un buen jefe. Eso genera respeto. Cuando la disciplina es estricta pero pareja, a la gente le gusta y entonces lo respetan a usted. Nuestro consejo es: no ponga tanta atención en la actitud social de la persona. Ponga más atención en lo que la persona hace por la empresa y por los clientes. El problema es que cuando tenemos 200, 300 o muchos trabajadores en la compañía, porque no es tan fácil saber quién contribuye, quién produce y quién no produce. Con tanta gente, ¿cómo podemos saber quién va bien y quién no va tan bien? ¿Quién trabaja, quién produce, quién no produce? Para eso tenemos que tener claro que debemos observar la producción de cada individuo. Y para hacer eso hay una serie de cosas que necesitamos establecer y que conlleva cierto trabajo. Pero una vez que lo hemos hecho, la capacidad de observación va a ir en un nivel completamente diferente. Y se va a incrementar mucho su habilidad para premiar o sancionar correctamente. Porque si un trabajador hace algo muy destructivo o comete un error, y es evidente que lo hizo y es sancionado por esa falla, el trabajador no tiene por qué molestarse de que lo sancionen. Es como si usted sabe que hizo algo malo y le sancionan por eso, pues no hay razón para enojarse por la sanción. Al contrario, la acepta porque sabe que falló. Pero si hacemos algo muy bueno y tenemos una producción, un trabajador con una producción altísima y el jefe no observa eso, y lo único que el jefe observa es que los zapatos no están boleados y le regaña por los zapatos sucios, ¿cómo se va a sentir ese trabajador? Muy mal, ¿no es así? La gente no tiene problema en cuanto a ser sancionado cuando saben que hicieron algo malo. Por ejemplo, en un partido de fútbol, llega un jugador, a veces sucede que va un jugador y le mete el pie al contrincante y lo lastima. Pero el árbitro no lo ve y no lo sanciona. En la siguiente jugada, el jugador que recibió el golpe ahora le mete el pie al que lo lastimó en venganza y el árbitro lo ve y lo amonesta. ¿Cómo se sentirá ese jugador que fue amonestado? Evidentemente molesto, porque va a odiar al árbitro porque la disciplina no fue pareja. Y el resto del equipo también van a odiar al árbitro. Pero cuando la disciplina es pareja con todos y un futbolista lastima a un compañero y el árbitro lo expulsa, ese jugador que sale del campo en el momento va molesto. Pero cuando se enfría y mira la repetición del partido, donde lastimó a su compañero, a su contrincante, él sabe que hizo mal. Y no protestará, ya que se merecía la tarjeta roja. Los buenos árbitros se enfocan en premiar las cosas buenas y en penalizar las malas. Y un árbitro profesional que ha participado en muchos juegos y que es considerado un buen árbitro, que toma decisiones justas, los jugadores se van a comportar mejor con él, porque ellos saben que ese árbitro nunca pasa por alto algo malo. Ellos saben que si haces algo realmente malo te van a expulsar. Pero hay árbitros que el 50% de las fallas las pasan. No las marcan y no sancionan cuando deben hacerlo. Los jugadores van a tratar de patearse y ser muy agresivos. Y si saben que ese árbitro no es muy bueno tomando decisiones, va a llegar un jugador que le rozan el pie y se va a hacer el lastimado. Va a empezar a dramatizar y gritar como Neymar y va a actuar como si estuviera fracturado casi.
Así cuando el árbitro se acerca con la tarjeta roja, expulsa al jugador que aparentemente lo lastimó, pero todos saben que el árbitro fue engañado. De esa manera pierde el respeto. Usted como director o administrador puede verse como una especie de árbitro en su empresa, ya que usted decide quién será sancionado y quién será premiado. Y si hace eso correctamente, se dará cuenta que las cosas empiezan a ir para arriba. Para ser más claros en cómo podemos verificar que efectivamente las cosas van para arriba o van para abajo, la manera más efectiva y práctica es por medio de estadísticas. Una estadística es un número comparado con otro número. Por ejemplo, ¿cuánto vendió su empresa en enero? Comparado con cuánto vendió en febrero. Si la cantidad subió, a eso le llamamos una estadística alta. Y si semana con semana o mes con mes el número se está incrementando, evidentemente tenemos una estadística alta, está en ascenso. Una estadística se puede proyectar en una gráfica. La línea vertical describe la cantidad de producción y la línea horizontal el periodo de tiempo a medir. Un trabajador realiza muchas funciones, pero no le vamos a medir todas las funciones que realiza. A un trabajador le medimos la producción y resultados más importantes. Primero tenemos que definir de manera específica cuál es el resultado final del puesto de ese trabajador que esperamos. Por ejemplo, si tuviéramos una panadería, a un panadero le medimos cuántas piezas de pan elaboró con la calidad requerida y en el tiempo esperado. A un panadero no le vamos a medir cuántas veces prendió el horno ni otras cosas. Medimos piezas de pan con calidad terminadas. A un vendedor le medimos ventas cerradas y pagadas. A un contador le podemos medir el número de trámites contables y fiscales que realizó en tiempo y forma. O le podemos medir las responsabilidades que ese contador tiene asignadas, las principales. Si estamos midiendo en una estadística los resultados de un trabajador semana con semana o mes con mes, podemos tener una tendencia en la gráfica. Esa tendencia puede ser a la alza, puede ser a la baja o puede ser a nivel. Una estadística con tendencia alta es una gráfica de una persona que cada vez genera más producción y resultados. Una estadística con tendencia baja es una gráfica que cada vez genera menos producción. Por eso, una estadística le permite saber quién está contribuyendo y quién no. Y al manejar una organización es muy importante que cada trabajador sepa cuál es su estadística. Y sobre todo, que cada trabajador sepa lo que tiene que hacer para que su estadística suba. Porque la estadística depende de uno mismo. Cada quien puede hacer que suban sus propias estadísticas. La estadística de un vendedor depende de que también se relaciona con los clientes, los maneja, que también interesa a los clientes en los productos de la empresa. Eso genera ventas cerradas. Si quiere ser un director o administrador respetado, entonces todo el tiempo y no administrar por opiniones o emociones, la única forma de lograrlo es por medio de estadísticas. Porque la mayoría de los malos administradores tienden a administrar por opiniones. Y cuando no tienen estadísticas comienzan a tomar decisiones dejándose llevar por lo que les dicen o basándose en la emoción del momento. Y si hace eso, va a cometer muchos errores. La dirección de una empresa y del personal debe estar basada en estadísticas, no en rumores. Los rumores únicamente le calientan la cabeza y no le permiten tomar buenas decisiones. En una empresa, por ejemplo, que fabricaba tabiques, había 6 trabajadores. Cada trabajador producía alrededor de 300 tabiques diarios. Entonces el dueño contrató a Francisco, un nuevo trabajador. Y este muchacho comenzó a producir alrededor de 500 tabiques diarios. El dueño estaba sorprendido por el desempeño de Francisco. 2 semanas después, llega Octavio, uno de los obreros, y le dice al dueño: oiga jefe, ese Francisco está destruyendo el clima laboral de la empresa. Él no trabaja en equipo y continuamente se anda quejando. La verdad, no estamos a gusto. Ya no funciona el grupo como antes. Así que, si no despide a Francisco, estamos pensando en dejar el trabajo Rogelio, Martín y yo. Si el administrador o dueño se deja llevar por el rumor, ¿qué haría? Obviamente se va a molestar con Francisco, ¿no? Se va a asustar de que se le vayan 3 trabajadores y como consecuencia, ¿qué hace? Despide a Francisco. Porque cuando no tienes estadísticas y te dejas llevar por los rumores, estar ciego en la toma de decisiones y uno administra con los oídos, con lo que le dicen. Eso es muy común. Al administrar, observe, no escuche.
Si viene el trabajador Octavio y me dice que Francisco es muy malo, simplemente tomo nota del comentario. Porque lo que sé hasta ahora es que Octavio dice que Francisco es malo. Yo no sé si realmente es malo. Así que comienzo a observar los números y las estadísticas de lo que Francisco produce. Y me doy cuenta de que es muy bueno. Casi produce el doble que los demás. Cuando me doy cuenta de eso, ahora voy a observar las estadísticas de Octavio. Y veo que Octavio no produce ni 300 tabiques al día. ¡Wow! Si soy un buen administrador, le digo a Octavio, oye, tu nivel de producción ha estado muy bajo, así que, bueno, si te vas a ir del trabajo, pues terminemos ahora mismo, para pagarte lo que se te debe y que te puedas retirar. Al despedir a esa persona que trató de hacer que despidieran a un buen trabajador, ¿qué es lo que va a pasar con los otros 5 trabajadores? Se van a apurar, ¿no es así? Van a empezar a decir, caray, este administrador realmente administra por resultados. Así que más vale que nos dejemos de quejar y nos pongamos a trabajar. De esa manera, tenemos a todos ganando. Esto no es algo de pequeña importancia. Puede ser la diferencia entre llevar a toda la compañía hacia abajo o hacia la expansión y el crecimiento. Y una vez más, todo se reduce a ¿puedo observar correctamente? Porque si no puedo observar, voy a tomar malas decisiones. Porque con las malas observaciones le garantizo que vendrán malas decisiones y como consecuencia, acciones incorrectas y problemas. Uno de los objetivos de este curso es que todos ustedes dejen de administrar por opiniones y empiecen a administrar por estadísticas. Y si eso es lo único que logran establecer como consecuencia de tomar este curso, estoy completamente seguro de que cualquier inversión o esfuerzo que hayan puesto se les va a regresar en abundancia. También el estrés que un director o administrador vive continuamente se va a reducir notablemente. Y cuando tenga estadísticas, va a poder aplicar las leyes que están basadas en las estadísticas y entonces las cosas se vuelven muy simples, pero muy interesantes también. Una de estas leyes es, la estadística defiende al empleado productivo. Si tengo una empresa, por ejemplo, que levanta paredes y pone ladrillos, ¿qué producción espero de un obrero? Pues un número de ladrillos colocados, ¿no? De la manera correcta en el tiempo asignado. O tal vez el número de metros cuadrados de ladrillos colocados correctamente. Cuando tenemos la solicitud de un cliente para levantar una pared de 80 metros, si yo sé que un trabajador coloca un promedio de 8 metros cuadrados por día, yo puedo calcular que si le asigno a este trabajador, a una persona, en 10 días lo tendrá terminado. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque me permite calcular el tiempo y los costos de instalar la pared, así como el precio y la utilidad que voy a tener por el trabajo. Pero si me llega un trabajador que puede colocar 12 o 13 metros cuadrados por día, lo más probable es que termine esa pared en 6 días. Reduce el tiempo. Y eso puede significar un mayor ingreso, ya que podríamos cobrar un poquito más, ¿no? Porque hacer el mismo trabajo en menos tiempo, normalmente la mayoría de los clientes prefieren el trabajo antes o terminado en menos tiempo. Y algunas veces están dispuestos a pagar un poco más por tener el trabajo más rápido. Entonces, con la capacidad de este nuevo trabajador, podríamos cobrarle al cliente un poquito más. Por lo tanto, si tenemos un trabajador así de productivo, cuídelo, remunérelo apropiadamente. Porque algunos administradores al final de la quincena le pagan la misma cantidad de dinero a un buen trabajador que coloca 8 metros que al que coloca 12 o 13 metros cuadrados al día. Si hacemos eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucedería? Lo que va a suceder es que el trabajador más productivo se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta que se está esforzando mucho y que gana lo mismo que los demás. Por lo que va a dar a la conclusión, no tiene ningún beneficio esforzarse. De la misma manera, el trabajador menos productivo se da cuenta que si pierde un poco el tiempo y solo coloca 6 metros algunos días, eso no implica problema porque no lo van a sancionar ni le van a llamar la atención. Al contrario, le pagan lo mismo. Si hacemos esto, estamos premiando al que es menos productivo, pagándole el mismo salario del que es más productivo. Y estamos penalizando al productivo con el mismo salario del que pierde el tiempo y que casi no produce.
Lo que pasará como consecuencia es que el productor abandona el trabajo o baja su producción. Si abandona el trabajo y perdemos a uno de los mejores trabajadores, si lo dejamos ir, eso sería un error muy grande. Pero si le pago más al trabajador bueno, a ese productor, ese salario adicional no está basado en una emoción o en opiniones, está basado en producción real. Y el trabajador sabe que su esfuerzo está siendo recompensado. Al resto de los trabajadores les comunico: muy bien, muchachos, en esta empresa, si quieren ganar más dinero, tienen que subir su producción a este nivel. El que logre ese nivel se le dará una gratificación adicional. Cuando tenemos estadísticas y nos basamos en ellas para tomar decisiones, el control es muy simple. Y entonces podemos aplicar las demás leyes de dirección, porque hay muchas leyes de dirección. Así que vamos a ver esas leyes.